definida como el paso bípedo utilizado para desplazarse con un bajo esfuerzo y mínimo consumo energético, permite relevar aspectos individuales de la personalidad, la autoestima, la condición de salud y las situaciones emocionales de cada persona. Esta compromete varios segmentos corporales. Desarrollo de la marcha. El recién nacido ya presenta el reflejo primitivo de la marcha, que durante hasta los 2 primeros meses, a medida que avanza el desarrollo de los sistemas corporales e incrementa las necesidades y las experiencias motoras, da lugar a movimientos voluntarios, controlados e integrados como suceden en la marcha. Este proceso de consolidación o maduración del patrón de marcha tarda en promedio entre 6 a 8 años. Fases del ciclo de la marcha durante el periodo de soporte. El ciclo de la marcha se describe en términos de 8 fases, de las cuales el periodo de soporte comprende 5 fases y el periodo de balanceo 3 fases. Fases del periodo de soporte. Equivale a un 62%. Contacto inicial. Es el instante en el cual el pie que se adelanta hace contacto con el piso. La región de impacto es el talón, el cual registra el inicio y la culminación de un ciclo de marcha. Respuesta de la carga. El pie hace contacto total con el piso y el peso corporal es soportado totalmente por esta extremidad. Representa el 10% inicial del ciclo de la marcha. Soporte medio. La extremidad contralateral pierde el contacto con el piso y el peso del cuerpo se transfiere a lo largo del pie hasta que se alinea con la cabeza de los metatarsianos. Equivale al 10 al 30% del ciclo. Soporte terminal. El talón se levanta hacia desplazarse el peso hacia los dedos y transferir la carga del pie contralateral. Prebalanceo. Se inicia cuando el pie contralateral entra en contacto con el piso y termina cuando el pie ipsilateral despega del piso. Durante el prebalanceo, el peso corporal es transferido totalmente de una extremidad a la otra. La ipsilateral se descarga por completo, mientras la contralateral recibe la carga y representa el 50 al 62% del periodo de soporte. Fases del ciclo de la marcha durante el periodo de balanceo. El periodo de balanceo comprende 3 fases diferentes: balanceo inicial, medio y terminal. El balanceo inicial inicia con una aceleración. Comienza cuando los dedos del pie abandonan el piso y termina cuando la rodilla alcanza la flexión máxima durante la marcha. Esto es decir, 60 grados. Ocupa el 62% al 75% del ciclo de la marcha. El balanceo medio se inicia cuando la flexión máxima de la rodilla y culmina cuando la tibia se dispone en posición perpendicular con el piso, es decir, se orienta verticalmente durante el 75% al 85% del ciclo de la marcha. El balanceo terminal se inicia en la posición vertical de la tibia, continúa a medida que la rodilla se extiende completamente y termina cuando el talón hace contacto con el piso. Esto representa un 15% en el ciclo de la marcha. Entre los parámetros relacionados con el tiempo o temporales encontramos ciclo de la marcha, que es el lapso del tiempo en el que transcurren 2 eventos idénticos sucesivos del mismo pie. Periodo de paso, referido al intervalo de tiempo con el contacto inicial de un pie y el mismo evento del pie contralateral. El registro comprende las mediciones de 2 extremidades cuando existe dolor en una extremidad inferior. La persona reduce considerablemente el tiempo de apoyo.
Periodo de soporte. Es el tiempo que pasa entre el instante en el que el pie hace contacto con el piso, hasta el momento del despegue de los dedos del mismo. Este periodo vamos a encontrar el centro de gravedad, que describe un arco de circunferencia cuyo radio es el longitudinal de la extremidad inferior de apoyo. El periodo de balanceo. Tiempo transcurrido entre el instante del despegue de los dedos del pie que pierde por completo relación con el piso, hasta el punto en que el contacto del talón con el suelo. Frecuencia o cadencia. Este parámetro hace referencia al número de pasos por unidad de tiempo. Generalmente se fija en un minuto. La frecuencia determina el ritmo y la rapidez de la marcha que autoselecciona toda persona. Velocidad. Es la relación de la distancia recorrida en la dirección de marcha por unidad de tiempo. Establece una relación con la cadencia y la longitud del paso largo. La velocidad marcha en personas saludables se puede incrementar hasta un 40%. Sin embargo, en personas con limitaciones, en esta actividad incrementa la velocidad evidencial. Aceleración. Es el cambio de velocidad. Aceleración es igual a velocidad segunda menos la velocidad primera sobre el tiempo segundo menos el tiempo primero. Entre los parámetros espaciales que se deben explorar bilateralmente encontramos como primero la longitud de paso largo o zancada. Segundo, la longitud de paso. Tercero, el ancho de paso. Y en cuarto, el ángulo de paso. La longitud de paso largo o zancada es la distancia lineal en metros entre dos eventos iguales y sucesivos de la misma extremidad. Generalmente, para su medición, se selecciona el contacto inicial de una extremidad hasta el próximo contacto inicial de las mismas extremidades. La longitud de paso corto es la distancia lineal entre metros desde un evento específico, que generalmente es el contacto inicial de una extremidad hasta el mismo evento de la extremidad opuesta. El ancho de paso está dado por la distancia lineal en centímetros entre dos puntos iguales de los pies. Es una variable directamente relacionada con la estabilidad y el equilibrio. Esto significa que con un ancho amplio de paso, la persona incrementa su estabilidad y equilibrio. El ángulo de paso se refiere a la orientación del pie durante el apoyo. El eje longitudinal de cada pie forma un ángulo con la línea de progresión. Estos parámetros temporales y espaciales son variables, ya que se pueden ver alteradas por factores como la estatura, la edad, el sexo, la forma de posición y la función que las estructuras neuromusculares y osteoarticulares y el dolor, entre otros. Tareas funcionales de la marcha. Es el estudio de estas tareas funcionales. Facilita el diagnóstico de la marcha y el pronóstico y el plan terapéutico. La primera tarea funcional es la aceptación de peso y coincide con las dos primeras fases del periodo de soporte, el contacto inicial y la respuesta a la carga. El peso corporal se transfiere de una extremidad a otra. La segunda tarea funcional es el soporte de una extremidad, que se relaciona con las siguientes dos fases, el soporte medio y el soporte terminal. La tercera tarea funcional se refiere al avance de las extremidades. Está asociada a las cuatro fases restantes: prebalanceo y balanceo inicial, medio y terminal.
Desplazamientos del centro de gravedad durante la marcha. Aunque la ubicación del centro de gravedad varía en cada persona de acuerdo a sus características antropométricas, se calcula que en el adulto se encuentra localizado por delante del cuerpo vertebral, a la altura de la primera o la segunda vértebra sacra. El centro de gravedad, además de seguir la progresión de la misma, sufre desplazamientos alternados a derecha e izquierda y de arriba a abajo. Estos desplazamientos horizontales y verticales del centro de gravedad se relacionan directamente con el consumo energético de la persona. Es necesario resaltar que el consumo energético en la marcha es normal a mínimo. Saunders, Iman y Everard fueron los primeros en describir los mecanismos determinantes para el control de los desplazamientos del centro de gravedad durante la marcha normal, los cuales aseguran que estos desplazamientos no superan los 5 centímetros. A continuación se describen estos mecanismos no en el orden de aparición durante la marcha, sino con base en la función que desempeñan en momentos específicos durante la misma. Mecanismos de control para hacer más horizontal la trayectoria del centro de gravedad. Otros mecanismos que hacen más horizontal su trayectoria, es decir, atenúan los picos de la onda sinusoidal que describe su desplazamiento. Entre estos encontramos 1. El movimiento de la rodilla, el tobillo y el pie, y 2. Aplanamiento de la bóveda plantar. El primer mecanismo hace referencia a los movimientos coordinados, sincrónicos y conjuntos de la rodilla, el tobillo y el pie, que se suceden durante el periodo de soporte de la marcha y previenen cambios abruptos del centro de gravedad en sentido vertical. El segundo mecanismo hace referencia al aplaneamiento discreto de los arcos longitudinales y el transverso del pie en la parte media del periodo de soporte, respuesta a la carga y soporte medio, que en conjunto con el anterior juegan un papel importante en hacer más horizontal la ruta del centro de gravedad. Mecanismo de control para que el centro de gravedad no se deprima demasiado. En el análisis del recorrido del centro de gravedad durante la marcha se destaca la descripción de una curva sinusoidal suave, tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. En primera instancia, el análisis del recorrido vertical permite valorar que durante el doble soporte el centro de gravedad tiende a descender. La rotación pélvica es uno de los mecanismos de control específicos para prevenir un descenso mayor. Como anillo óseo, la pelvis rota un total de 4 grados hacia adelante y 4 grados hacia atrás, para acompañar los respectivos movimientos de las extremidades inferiores, lo que permite producir un alargamiento relativo de las extremidades, tanto de la extremidad que avanza como de la que permanece retrasada, y con él prevenir un descenso excesivo del centro de gravedad corporal. El tórax debe girar en dirección contraria a la pelvis, como normalmente sucede, para conservar el equilibrio y ayudar a regular la rapidez de la marcha. La rotación pélvica previene una depresión del centro de gravedad de aproximadamente 0,95 centímetros. Mecanismos de control para que el centro de gravedad no se desplace demasiado lateralmente. Gracias al gen valgo fisiológico, la base de sustentación se hace menor en comparación con el hecho en el que las extremidades inferiores se extienden totalmente rectas desde la pelvis. En este caso, no solamente ampliaría la base de sustentación, sino también ocasionaría un desplazamiento brusco del centro de gravedad a la derecha e izquierda a medida que se transfiere el peso corporal de una pierna a la otra
durante la marcha. Normalmente, el peso corporal se transfiere de una extremidad a otra y el centro de gravedad se ubica directamente sobre la base de sustentación del pie de apoyo. La medición del ancho de paso de forma bilateral le permite al clínico conocer en cierta medida la eficiencia de la marcha. Mecanismo de control para que el centro de gravedad no se eleve demasiado. El análisis del recorrido del centro de gravedad en el plano frontal y sagital, donde se evidencia que cuando el peso se transfiere de una extremidad a la otra, el centro de gravedad alcanza su punto más alto a medida que el peso corporal cruza sobre la extremidad apoyada, es decir, que durante el soporte simple normalmente asciende. Existen dos mecanismos relevantes para prevenir un ascenso mayor al fisiológico durante el soporte simple: el descenso pélvico y la flexión de la rodilla. El discreto descenso de la pelvis del lado sin apoyo en balanceo 5 grados con respecto a la horizontal, conocida universalmente como tren de Leeburg. Positivo fisiológico de la marcha, empuja hacia abajo el centro de gravedad. Mecanismos de mecedora pie y tobillo. Otro mecanismo importante. Mecanismos de mecedora pie y tobillo. Otro mecanismo importante en el estudio de la marcha normal es la función del talón, el tobillo y el antepié, descrita por Perry. Señala 3 mecanismos de mecedora. El primer mecanismo de mecedora es el del talón, que se encuentra presente durante el contacto inicial, cuando comienza la transferencia del peso corporal de una extremidad a la otra. El segundo mecanismo de mecedora es el del tobillo. Una vez que el pie se apoya completamente en el piso, el eje mecánico del complejo articular del tobillo permite el desplazamiento corporal hacia adelante. Finalmente, el tercer mecanismo de mecedora es el del antepié, presente durante el soporte terminal, cuando el peso corporal se alinea con las cabezas de los metatarsianos. El talón se levanta y toma como eje a las articulaciones metatarsofalángicas, que aseguran la transferencia de peso hacia los dedos y hacia la otra extremidad. Movimiento articular de las extremidades inferiores durante la marcha. Otro elemento significativo en el estudio de la marcha es la movilidad articular, la cual Movimiento articular de las extremidades inferiores durante la marcha. Otro elemento significativo en el estudio de la marcha es la movilidad articular, la cual se mide por diferentes métodos, según la capacidad de tecnología con la que se cuente, entre ellos los electrogoniómetros, que usan transductores electrónicos en contacto corporal, los programas especializados de análisis de movimiento, los sistemas de multicámaras adaptadas a un computador que garantiza el análisis en 3 dimensiones, la fotografía con flash estroboscópico y la videografía simple. El análisis de la movilidad articular en el plano frontal y en el transverso demuestra que la articulación coxofemoral durante el contacto inicial y de respuesta a la carga se mantiene en posición neutra respecto a la abducción-aducción. En el plano frontal, la articulación de la rodilla es relativamente estable y presenta mínimos movimientos en aducción y abducción respectivamente. Las articulaciones del tobillo y calcáneas tragalinas juegan un papel fundamental en la orientación del pie y la adaptación de la bóveda plantar a las irregularidades del terreno durante la marcha. Es importante resaltar los movimientos pélvicos del tronco, la cintura escapular y de las extremidades superiores. El tronco
Sufre un desplazamiento vertical hacia arriba de 3 a 5 centímetros. Las extremidades superiores presentan entre ellas un movimiento de balanceo alterno y rítmico que se asocia de manera contraria con las extremidades inferiores. La diferencia entre el ciclo de la marcha patológica y el ciclo de la marcha del deportista es que en la marcha del deportista encontraremos todos los parámetros en un orden adecuado y cumpliendo todas las fases, mientras que en la marcha patológica algunos de estos parámetros del ciclo de marcha se verán afectados por las alteraciones que tengamos en el paciente como tal.